María Moreno, ingeniera de sistemas, especialista en entornos virtuales de aprendizaje, experta en plataformas e-learning, educación virtual, tecnología educativa, periodismo y medios digitales, diplomado en investigación educativa apoyada en TIC, analista de la Coordinación de Educación a Distancia del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, destacada facilitadora en entornos virtuales. Hola estimados participantes, sean bienvenidos a este encuentro de saberes enmarcado en las cuartas jornadas de educación a distancia del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes acerca de la comunicación para la continuidad pedagógica, conversando un poco respecto a nuestra nueva realidad como docentes y de qué manera debemos asumirla para que los procesos formativos no se detengan. Nuestros puntos de partida serán la comunicación en el contexto actual, función de la comunicación, formas, herramientas digitales de comunicación, cualidades y actitudes al comunicarnos. Bien, iniciemos. Es evidente la afectación que la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19 ha tenido en distintas áreas de la sociedad y en particular los sistemas educativos se han situado frente a una excepción para la que no estaban preparados. Si bien este contexto extraordinario que vive la humanidad nos ha tomado por sorpresa, no es menos cierto que las modalidades educativas poco a poco ya habían ido variando con la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, y de cierta forma algunas instituciones han podido sobrellevar este quiebre de la modalidad presencial que algunos daban por segura en el proceso formativo. Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, y es por ello que muchos países decidieron enfrentarse al enorme desafío que implica mediar la educación con componente a distancia. Diversas estrategias han sido desarrolladas en diferentes países, dependiendo de un conjunto de factores pedagógicos, históricos, técnicos e ideológicos. Los gobiernos han hecho esfuerzos en crear distintas modalidades de enseñanza remota tendientes a garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles educativos. Es de destacar que si bien esta intención en muchos casos no se ha tomado en cuenta al docente como ente ejecutor de prácticas para llevar a cabo este proceso. Sabemos que la labor docente ha ameritado un replanteo del oficio y se ha hecho necesario adaptar la enseñanza a formatos no presenciales. Este nuevo escenario exige manejo de habilidades, recursos y competencias que probablemente no todos los que ejercen dicho quehacer posean. Entre las acciones asumidas por los docentes, aún sin ser preparados para ello y sin menoscabo de sus capacidades, podemos mencionar manejo de tecnologías, uso de herramientas síncronas y asíncronas, replanificación de propuestas educativas, desarrollo de diversas estrategias de evaluación, entre otras. Aún así, los resultados no han sido quizás los más esperados, pues siguen existiendo brechas que dificultan la efectividad de esta nueva forma de enseñar para la que aún nos estamos preparando. En todo este proceso nos hemos dado cuenta que recae mayor importancia el hecho de establecer mecanismos de comunicación efectivos que sirvan para que esta transición sea lo más eficaz posible. Se hace necesario entonces contar con diversos canales de comunicación que permitan realizar la labor docente con niveles medianamente aceptables. Sabemos que el desarrollo de habilidades comunicativas puede resultar ser un desafío. Sin embargo, siempre que tengamos claras las funciones y formas de la comunicación y conozcamos algunas herramientas apropiadas para establecerla, este trabajo no se nos hará tan cuesta arriba. Hola estimados participantes, sean bienvenidos a este encuentro de saberes enmarcado en las cuartas jornadas de educación a distancia del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón. En esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes acerca de la comunicación para la continuidad pedagógica, conversando un poco respecto a nuestra nueva realidad como docentes y de qué manera debemos asumirla para que los procesos formativos no se detengan. Nuestros puntos de partida serán la comunicación en el contexto actual, función de la comunicación, formas, herramientas digitales de comunicación, cualidades y actitudes al comunicarnos. Bien, iniciemos.
Es evidente la afectación que la emergencia sanitaria mundial por la COVID-19 ha tenido en distintas áreas de la sociedad, y en particular los sistemas educativos se han situado frente a una excepción para la que no estaban preparados. Si bien este contexto extraordinario que vive la humanidad nos ha tomado por sorpresa, no es menos cierto que las modalidades educativas poco a poco ya habían ido variando con la incorporación de las tecnologías de información y la comunicación. Y de cierta forma, algunas instituciones han podido sobrellevar este quiebre de la modalidad presencial que algunos daban por segura en el proceso formativo. Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales, y es por ello que muchos países decidieron enfrentarse al enorme desafío que implica mediar la educación con componente a distancia. Diversas estrategias han sido desarrolladas en diferentes países, dependiendo de un conjunto de factores pedagógicos, históricos, técnicos e ideológicos. Los gobiernos han hecho esfuerzos por crear distintas modalidades de enseñanza remota, tendientes a garantizar la continuidad pedagógica en todos los niveles educativos. Es de destacar que si bien está la intención de proseguir con la formación, en muchos casos no se ha tomado en cuenta al docente como ente ejecutor de prácticas para llevar a cabo este proceso. Sabemos que la labor docente ha ameritado el replanteo del oficio y se ha hecho necesario adaptar la enseñanza a formatos no presenciales. Este nuevo escenario requiere manejo de habilidades, recursos y competencias que probablemente no todos los que ejercen dicho quehacer posean. Entre las acciones asumidas por los docentes, aún sin ser preparados para ello y sin menoscabo de sus capacidades, podemos mencionar manejo de tecnología, uso de herramientas sincrónicas y asincrónicas, replanificación de propuestas educativas, desarrollo de diversas estrategias de evaluación, entre otras. Aún así, los resultados no han sido quizás los más esperados, pues siguen existiendo brechas que dificultan la efectividad de esta nueva forma de enseñar para la que aún nos estamos preparando. En todo este proceso, nos hemos dado cuenta que recae mayor importancia al hecho de establecer mecanismos de comunicación efectivos que sirvan para que esta transición sea lo más eficaz posible. Se hace necesario entonces contar con diversos canales de comunicación que permitan realizar la labor docente con niveles medianamente aceptables. Sabemos que el desarrollo de habilidades comunicativas puede resultar ser un desafío. Sin embargo, siempre que tengamos claras las funciones y formas de la comunicación y conozcamos algunas herramientas apropiadas para establecerla, este trabajo no se nos hará tan cuesta arriba. La comunicación puede tener distintas funciones, entre las que destacan informativa, cuando es necesario transmitir o recibir información. Formativa, aquella que permite transmitir información que aporta nuevo conocimiento. Persuasiva, cuando se pretende modificar una conducta para que se produzca un cambio de comportamiento o rutina. Motivadora, aplicada al momento de animar, de transmitir energía. La expresión emocional viene dada cuando es necesario transmitir emociones a través del texto, evidentemente. Y la cooperativa, aquella empleada en el caso de intentar solucionar un problema. Por su parte, las formas de comunicación pueden ser síncronas, es decir, cuando el intercambio se da de forma inmediata y por ende requiere conexión de los involucrados. En este caso serían docentes y participantes. Esta forma es empleada al momento de, por ejemplo, resolver dudas, para informar, para formar, motivar o hacer valer su función para transmitir emociones. En la forma asíncrona de la comunicación no se hace necesario coincidir en tiempo real, lo que la hace un poco más reflexiva, duradera y formal. Por ello puede emplearse para formar, persuadir y cooperar. De la manera como se ha tenido que asumir el proceso de enseñanza y aprendizaje en la actualidad, sea cual fuera el nivel académico, es difícil estandarizar una estrategia de comunicación que permita llegar a todos los actores por igual, pues las realidades de cada individuo son distintas y es ahí donde debemos tratar de ubicar formas y maneras para acercar los contenidos a nuestros participantes. Se nos presentan así diversas herramientas digitales de comunicación, las cuales han resultado ser un extraordinario apoyo para mediar este proceso educativo,
Sin embargo, en algunos casos, se requiere de competencias informacionales, tanto del docente como del estudiante, y es quizás el punto álgido al momento de decantarse por utilizar una u otra. Aunado al hecho de que su uso amerita de conectividad, y sin lugar a dudas, este factor es determinante. Entonces, como docentes nos topamos en la bifurcación de disponer de herramientas para establecer comunicación efectiva, pero no contar con los medios para ejecutarla, o bien contar con las herramientas en realidad de que nuestros participantes no disponen de ello. Es ahí cuando se hace imprescindible manejar diversos canales de comunicación, y para ello disponemos de herramientas tales como las plataformas educativas. Y acá destacan algunas gratuitas como Schoology, Edmodo, Edu 2.0, iCats, Google Classroom, por nombrar algunas. Existen otras que, si bien son de código abierto, requieren de infraestructura tecnológica, y su empleo dependería en este caso de que la institución cuente con ella. Hablamos en ese caso de Moodle. Contamos también con herramientas de videoconferencia o transmisión por streaming. Podemos encontrar algunas como Zoom, Google Meet, Facebook Live, Jitsi Me, por nombrar algunas. Estas son de carácter gratuito y podemos emplearlas sin depender de que la institución las tenga, digamos, a su servicio. Asimismo, existen herramientas de mensajería que nos permiten establecer contacto casi inmediato y se enmarcan en las conocidas herramientas de la web social, entre las que destacan WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, Snapchat, entre otras. En este grupo pueden incluirse además el correo electrónico y los servicios de mensajería de texto. Como vemos, podemos encontrar canales de comunicación con nuestros participantes, y su uso efectivo dependerá en gran manera de las pautas que se establezcan al momento de acordar emplearlas. Pero no es suficiente contar con los medios para comunicarse, ya que se requiere además de capacidades mediadoras que muchas veces dejamos de lado y que en el contexto que vivimos no podemos obviar. Hablamos de cualidades y actitudes que debe potenciar el docente al llevar a cabo procesos formativos que tengan componente a distancia, tales como capacidad de escucha, pues para comprender el mensaje que otro nos transmite hay que realizar una escucha activa e inteligente. Habilidades de comunicación escrita. Hay que ser especialmente cuidadosos en nuestra redacción. Debemos pensar y repensar los mensajes antes de publicarlos. Tenemos que decir exactamente lo que queremos decir y de buen modo. Si es necesario, podemos hacer uso de emoticones para reforzar nuestros sentimientos, pero sin llegar a abusar de ellos. Capacidad de empatía. En este contexto debemos mantener una mentalidad abierta y capacidad para colocarnos al mismo nivel que los participantes. De este modo, podremos ponernos en la situación del estudiante y comprenderlo mejor, aportándole la ayuda que necesite. Capacidad de aceptación y comprensión. No solo debemos aceptar las opiniones y críticas de los alumnos, sino también comprenderlas, manteniendo la comunicación siempre con respeto y atención. Cordialidad y amabilidad es el punto de partida para crear una relación positiva a distancia. Accesibilidad permanente. Debemos estar accesibles a nuestros alumnos, dando respuesta efectiva, si es posible rápida. Esto no quiere decir que tengamos que estar a su servicio, sino que los alumnos deben saber cómo y cuándo pueden localizar al docente, si lo necesitan. Y flexibilidad. Debemos tener la capacidad de adaptarnos a las necesidades y circunstancias de cada alumno y de negociar ciertos aspectos, sobre todo cuando se trata de las actividades. Indudablemente el manejo de herramientas digitales que nos brinden la oportunidad de comunicarnos y además el empleo de estas cualidades y actitudes puede verse como un reto que va mucho más allá de la apropiación misma de los dispositivos y de la comunicación de saberes y experiencias. Sin embargo, ha quedado en evidencia que la necesidad de desarrollar habilidades digitales para la continuidad pedagógica es vital y se hace imperativo establecer mecanismos de comunicación que fomenten el acompañamiento en todo el proceso. Destacamos la importancia que tiene la inmersión de las tecnologías a los procesos educativos,
sin dejar de lado las aptitudes que debe poseer el docente para intervenir y promover aprendizajes significativos. Esta nueva normalidad ha puesto en marcha un complejo proceso de adaptación y replanificación que nos lleva a desaprender para aprender nuevos métodos aplicables en nuestra labor docente en contextos de emergencia. Bien, estimados participantes, con esto cerramos la disertación. Gracias por haberme acompañado. Les dejo una frase de Mario Kaplun que dice: la verdadera comunicación no comienza hablando, sino escuchando. La principal condición del comunicador es saber escuchar. Allí les dejo mis coordenadas y nos leemos en plataforma. Si quieres comprender la importancia de las tecnologías emergentes dentro del ámbito educativo en esta nueva realidad, sigue acompañándonos en estas cuartas jornadas de educación a distancia.